Hola, ¿cómo están? Hoy me voy a referir de una manera pedagógica sobre la investigación que le abrió o el pliego de cargos que le comunicó el Consejo Nacional Electoral al presidente de la República. Cuando digo de una manera pedagógica es que lo voy a tratar de hacer de una manera muy sencilla, de tal modo que cualquiera de ustedes que no entienda nada de derecho, de normas, pueda entenderlo de una manera muy simple. Y les adelanto que mi concepto particular, conforme a lo previsto en la ley, que además no es tan particular, corrijo, que estoy sencillamente interpretando lo que dice la ley, aquí hay, con la manifestación que hace el Consejo Nacional Electoral, o la comunicación que le hace el presidente, aquí hay una violación flagrante del Estado de Derecho. Y por ende se está violando la democracia, porque la democracia es cuando todos los ciudadanos intervenimos en la manera como se está llevando las situaciones en el país. Todos los actos administrativos de los funcionarios públicos están reglamentados en la norma. No hay acto administrativo que no esté reglamentado en la norma. Si ocurre un acto administrativo que no esté reglamentado en la norma, estamos ante un acto de facto, es decir, no de derecho, sino de hecho inventado por los funcionarios, como es este caso. A ver, les explico. Aquí hay dos leyes. La primera es la ley 996 del año 2005. Esta ley reglamenta la elección del presidente de la República. Y esta ley es la que debe remitirse al Consejo Nacional Electoral. En esta ley, en el artículo 21, establecen las irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales. Tomé un poquito de apuntes y voy a leer los artículos, ¿no? O tomé unos apunticos para que ustedes entiendan. Y ese artículo dice que cuando el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano competente para establecer los límites electorales, y dice la ley 1475, que es la ley estatutaria de la organización y funcionamiento de los partidos políticos, que el órgano competente para establecer los límites electorales es el Consejo Nacional Electoral, y esto debe de establecerlos en el mes de enero de cada año, conforme a la ley. Entonces, una vez el Consejo Nacional Electoral establezca esos límites electorales, pues debe de hacer constantes informes o revisiones a los partidos si están violando esos topes o los están respetando. Entonces, me remito otra vez al artículo, a la ley 996 de 2005, que es la que reglamenta la elección del presidente de la República. El artículo 21 de esta ley establece las irregularidades del financiamiento, ¿sí? Obviamente del financiamiento de las campañas electorales. Y dice que si el Consejo Nacional Electoral determina mediante acto administrativo que sí hubo violación al tope de esas campañas electorales, entonces la consecuencia es pecuniaria, es decir, monetaria, en multas. Y hay varias consecuencias, es decir, la sanción. Hay una sanción que es multa de entre el 1% y el 10% del tope electoral violado. También puede imponer la congelación de los giros respectivos, es decir, los aportes que se dieron para esa campaña, que el Estado aportó para esa campaña. Y también puede imponer como sanción la devolución parcial o total de los recursos entregados. Obviamente esta sanción es para el partido político que en el cual ganó, por el cual impulsó al candidato que llegó a la presidencia. Y también este mismo artículo habla que en el caso del ganador de las elecciones presidenciales, es decir, cuando un candidato llegue a la presidencia y dice, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política. Pero esto ya no es por un delito. Esto es ya por una sanción administrativa que la consecuencia es la pérdida de investidura. Pero además ese artículo habla de un parágrafo, ¿sí?
El parágrafo dice que la denuncia por violación de los topes deberá ser presentada dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la elección presidencial. A ver, les traduzco. El Consejo Nacional Electoral, cuando 30 días después de que ocurrió la elección presidencial, es decir, de que el presidente Petro quedó electo presidente de la República de Colombia, el Consejo Nacional Electoral tenía competencia, transcurridos 30 días después de ello, para determinar si hubo o no violación al tope de la campaña electoral que llevó a Petro a la presidencia. Si no lo hizo en estos 30 días, ya pierde competencia, no lo puede hacer después porque ocurre la caducidad de la acción administrativa, llamémoslo así. Hubo una caducidad de la acción administrativa. Entonces, claro, lo hace posterior a ello y en mi concepto que sí lo hace políticamente y por ende el Consejo Nacional Electoral no está facultado ni por la ley ni por la Constitución para investigar al presidente de la República. No está facultado para determinar antes o 30 días después del cierre de la campaña, de que el presidente quedó electo, tenía la competencia para determinar si hubo o no hubo violación al tope electoral. Pero ya luego la pierde. No tiene competencia para determinarla porque la ley le impone una obligación de hacerlo y no lo hizo, no lo puede hacer posterior porque resulta que las acciones civiles, penales, administrativas caducan o prescriben. No son perennes en el tiempo ni en el espacio y es el caso aquí que ya tenía 30 días después de que el presidente Petro ganó la presidencia y no lo hizo, luego no lo puede hacer y mucho menos no puede investigar al presidente de la República. Sencillamente, de ser el caso, si lo hubiese hecho en esos 30 días que estoy diciendo, pues tenía la oportunidad de determinar mediante acto administrativo si efectivamente hubo violación al tope de esa campaña y correrle traslado al Congreso, no a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, porque no estamos hablando de un delito, porque el tipo penal establecido en el artículo 396b del Código Penal habla de la violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales. Y ese tipo penal tiene un sujeto calificado, es decir, solamente se le puede imputar en caso de cometer ese hecho a el que administre los recursos de la campaña electoral, que en este caso es el gerente de campaña o el administrador de los recursos, conforme a la ley electoral, que así lo prevé. Es decir, al presidente Petro o al presidente de la República no se le puede investigar por violación de topes en materia penal. No se puede porque el tipo penal lo prohíbe. Y ahora bien, la consecuencia administrativa pudo haber sido, pero no es el órgano competente, el Consejo Nacional Electoral, para investigarlo, sino el Congreso. Previa denuncia, dice el parágrafo del artículo 21 de la ley 996 del Consejo Nacional Electoral. Sí, pero tenía que hacerlo 30 días después a la fecha de la elección presidencial. Hasta 30 días tenía chance y no lo hizo. ¿Y por qué lo hace ahora? Ahí es donde nos tenemos que cuestionar. ¿Por qué lo hace ahora? ¿Sí? ¿Será que lo está haciendo políticamente, descaradamente, irrumpiendo la norma y engañando a los ciudadanos? Porque aquí nos estamos confundidos. ¿Qué está pasando? Aquí no estoy defendiendo yo al presidente Petro. Estoy defendiendo la institucionalidad, la ley, para que no engañen a los ciudadanos, porque es que los medios de comunicación opinan irresponsablemente, ellos ni siquiera saben cómo es la norma o cómo es la ley, qué dice la ley, sencillamente repiten como loros lo que están repitiendo todos, y cualquier abogado, impresionante, lo que me tiene a mí impresionada es que en este país se viola el Estado de Derecho todos los días, ¿sí? Y por ende la institucionalidad, y que los colegios de abogados no se pronuncien al respecto, no para defender políticos, sino para defender la ley y la Constitución, como nos obliga la Constitución misma a todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tenemos la obligación de defender la democracia a través de defender la institucionalidad, porque ¿cómo se defiende la democracia? Pues respetando la ley y la Constitución, no hay otra manera. Y parece que las instituciones mismas están irrespetando la ley, están actuando de facto. Entonces, aquí está en riesgo el Estado de Derecho y por ende la democracia. A ver, las instituciones públicas están politizadas, sencillamente están politizadas. Y esto es una muestra más de que esto es un acto administrativo que emite el Consejo Nacional Electoral
político, porque no está ajustado de derecho, y lo digo con mucha responsabilidad, que no está ajustado de derecho. Y increíblemente ni los colegios de abogados, ni la Corte Suprema de Justicia se pronuncia por violación flagrante de la ley, ni la Corte Constitucional se pronuncia, ni se pronuncia la Agencia Jurídica del Estado, ni se pronuncia debidamente a derecho como debe ser el Ministerio de Justicia. No estoy hablando de la ministra de Justicia, el ministerio como entidad pública que es, en defensa no de Petro, en defensa de la institucionalidad, de la ley y de la Constitución. Bueno, quería hacerles pues esta explicación particular, porque estoy consternada de ver todos los días en Colombia cómo se viola la norma, cómo se viola la Constitución, cómo las mismas cortes, que son las primeras a poner el orden institucional, causan desórdenes, incluso con sus sentencias no ajustadas a derecho. Y una institución pública tan respetable que debería ser el Consejo Nacional Electoral, que no es nada más ni nada menos como un órgano rector en elecciones a cargos de elección popular, en guardar el orden, la institucionalidad y la democracia, pero paradójicamente no lo hace. Y tampoco nadie se pronuncia a derecho como es. Entonces, yo creo que sí le asiste la razón al presidente de la República, porque en el comunicado que el Consejo Nacional Electoral emitió, nada más se pronunció respecto al artículo 12 y 19 de la ley 996. No se pronunció respecto al artículo 21, que es el que aplica. Y el parágrafo también se lo comieron dentro de ese acto administrativo o esa comunicación de cargos, de ese pliego de cargos. Que el Consejo Nacional Electoral no puede comunicarle al presidente de la República un pliego de cargos. Sencillamente determinar en un acto administrativo si tal y tal campaña o tal y tal partido político violó un tope electoral. Y su obligación, en los términos de los 30 días, era correrle traslado a la autoridad competente. Y no lo hizo, perdió competencia. Luego ahora está violando la ley y la Constitución. Bueno, muchas gracias. Y lo hice de una manera, pues me altero porque no hay nada más que me altere que se viole la ley y la Constitución. Bueno, lo hice en horas de la noche para publicarlo mañana. Entonces, que tengan feliz noche. Hasta luego.